Gracias, Jesús. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Bendito seas, Jesús. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. 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 Gracias, amado Señor. No tengo palabras para agradecerte tu mucha misericordia, Señor. Y quisiera que pudiéramos juntos abrir las Escrituras, si tienes ahí a la mano una Biblia, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo número 12. Primera de Corintios, capítulo número 12. Está hablando el apóstol Pablo, y pues básicamente lo que va a hacer es hablarnos acerca de los dones espirituales. Ya lo estábamos comentando el domingo pasado que íbamos a abordar este tema, porque hay mucha mucha imitación acerca de los dones espirituales, los dones que provee el Espíritu Santo, y vale mucho la pena que nos detengamos a discernir, a sumergirnos en la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar lo que necesitamos para no ser engañados, para no caer en errores, sino que más bien podamos caminar con fundamentos escriturales y que Dios nos esté
nos esté ayudando. Dice la primera carta de Corintios en el capítulo número 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está tratando de poner una clara diferencia entre realmente alguien que esté siendo usado, que esté con los dones del Espíritu Santo, y alguien que no lo está. Para aquella época, el hecho de que alguien hablara de Jesús como su Señor, como Dios hecho carne, era algo realmente desafiante porque las personas veían a un crucificado, ¿de acuerdo? Veían a alguien que había sido muerto a manos del Imperio Romano. Y entonces para ellos un Dios o alguien que se atribuyera deidad, pues no podía caer presa de las manos de Roma y que lo llevaran a la cruz de la manera en que lo hicieron con Jesús. Así que era bastante complicado para los griegos, para los gentiles de aquella época, entender que Jesús fuera el Señor, que fuera Dios hecho carne. Hoy en día, básicamente la idea ya es aceptada de manera amplia en cualquier grupo que atribuya o que se denomine como cristiano. Entonces, hoy en día no hay tanto problema que una persona le diga a Jesús Señor. Por lo tanto, esta medida que toma el apóstol Pablo de diferenciar entre los dones del Espíritu a los dones que pueden no ser del Espíritu Santo, que pueden desviarnos o extraviarnos, ya no puede aplicar hoy en día, porque la mayoría de las personas hoy en día no tienen ningún problema en llamarle a Jesús Señor. Algunos todavía tienen muchos problemas, o muchos todavía tienen muchos problemas, pero ya es algo tan habitual, tan normal, que ya no implica necesariamente una prueba de fe en Jesús el que le podamos llamar Señor. Estamos conscientes de eso. Entonces, aquí aplica Pablo esta pequeña diferencia que nos narra el versículo número 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie va a hablar de Jesús como alguien que está maldecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquella época pues se entendía que el castigo sobre la cruz era nada más para los sentenciados, para los que están maldecidos. Entonces, pues nadie que pueda hablar de parte del Espíritu Santo podía pensar que el que Jesús fuera a la cruz sería sinónimo de estar maldecido. Entonces, sí es bien importante entender que por esa razón, aquí en específico, y dada la fecha en la cual está la Escritura narrándonos el momento que se está narrando, se nos enseña cuál podría ser una diferencia para notar entre los dones del Espíritu y los que están solamente siendo imitadores. Hoy en día las cosas son distintas y yo quisiera que nos adentráramos justamente a ver cómo podemos hoy en día diferenciar entre un imitador de dones y alguien que en verdad tiene dones del Espíritu. ¿Sí? Dice el versículo número 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo primero que Pablo trata de transmitirnos es que no puedes medir con tu misma vara para medirte tú al resto de los demás, porque hay diversidad de dones. Cada ser humano tiene su propia historia con Dios. Tú tienes tu propia historia con Dios. Tú tienes tu propio sello divino y el Señor te va a ir dando el crecimiento y te va a ir dando dones de acuerdo conforme sus planes vayan avanzando para tu vida. Por lo tanto, lo que Dios haga contigo y la manera en la que actúe contigo no necesariamente se va a ver replicado en otras personas. Por eso es bien valioso que no tratemos de estandarizar las cosas, en particular, por ejemplo, aquí los dones espirituales, porque a cada uno le va dando Dios conforme a los planes que Él tenga para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es bien valioso poder dejar de estar esperando que otras personas hagan lo mismo que yo estoy haciendo, o yo querer hacer lo mismo que otras personas están haciendo, porque cada uno lleva en sí mismo
un plan y un propósito divinos. Por lo tanto, más bien hay que ir descubriendo. Y esto es algo maravilloso de parte de Dios. Tú tienes que ir descubriendo lo que Dios tiene para ti. No tienes que esperar que alguien te venga y te lo diga. Tú necesitas ir descubriendo lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere hacer contigo. Porque dependiendo de ello, es que Él va a ir sumando los dones que vayas a necesitar para glorificarle a Él. Espero que vayamos quedando claros, que Dios nos esté hablando y que su Espíritu nos esté clarificando las cosas. Nunca te compares con otras personas. Tú tienes tu propio sello de Dios. Lo único a lo cual tienes que tenerle terror en un sentido de desaparecerte de ahí es al pecado. Pero de ahí en fuera, aprender a hacer el bien es algo que lleva su tiempo y cada persona lleva su propio crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces es muy valioso que aprendamos que la Escritura nos enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En otras palabras, el Espíritu Santo está sobre ti y te va a capacitar de una manera, está sobre mí y me capacita de otra manera y está sobre otro hermano y lo capacita de otra forma y está sobre otra hermana y lo está capacitando de una manera distinta. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo está en ti, en mí, en aquel hermano o en aquella hermana. Él es el que está dando el crecimiento, el que está llevando las cosas de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Versículo número 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, no solamente hay dones. La palabra dones en griego, que fue el idioma que se usó en aquella época para escribir el Nuevo Testamento, es charis, que quiere decir algo así como regalo que no se tenía o regalo inmerecido, lo cual nos permite saber que el Espíritu Santo es el que te va a capacitar. No se está refiriendo a dones o talentos naturales. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a hablar de cuestiones de que tengas una habilidad para la carpintería o que tengas una habilidad vocal y que tengas una buena entonación y puedas cantar. No, no estamos hablando aquí de cuestiones que sean naturales, que sean inherentes a nuestras facilidades, a nuestras facultades, a nuestra inteligencia, sino los dones que aquí vamos a estar viendo son aquellos que el Espíritu Santo provee, que el Espíritu Santo suministra de acuerdo a los planes que Dios tenga a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Y repito, no te enfrasques en querer estar comparando. Vas a ir viendo y vas a ir descubriendo el plan de Dios para tu vida. Lo único que te pido, de verdad, con toda sinceridad, es no estés mirando hacia atrás. Concéntrate en buscar cada día el plan de Dios para ti. Que la gracia de Dios caiga, se derrame sobre tu corazón. ¿De acuerdo? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En otras palabras, no podemos estandarizar las cosas como Dios las quiera hacer. No podemos estar señalando al hermano tal o a la hermana tal y decir, aquel está mal y ella está bien. Porque hay diversidad de dones. No puedes pensar que tal o cual persona está bien o está mal en función de lo que de lo que puede hacer él o puedes hacer tú. Yo no puedo decir que una persona, un hermano en la fe, en la iglesia, esté mal porque no venga caminando al mismo ritmo que Dios me está marcando a mí. Sería un acto de injusticia de mi parte el tratar o el más bien sentenciar o etiquetar a las personas porque no caminen al mismo par que uno va caminando. Lo que siempre es innegable es que hay una caminata, o sea, la persona no se va a estancar, sino que va a haber una continua caminata en la vida de ese ser humano, ¿de acuerdo? Eso sí siempre se va a ver muy visible, aunque cada uno vaya por su propio camino. Entonces, el versículo 4 nos habla de diversidad de dones, el versículo 5 nos habla de diversidad de ministerios y el versículo 6 nos habla de que hay diversidad de cómo operan estos ministerios en la tierra en estos días, como es distinto la operación que tuvieron los ministerios en la década de los 50, en la década de los 40, 30 y de ahí hacia atrás. Hay una diferencia, entonces es inconsistente estar mirando los avivamientos de Charles Finney, de Spurgeon,
de Jonathan Edwards. Es decir, es incoherente estar tratando de compararnos con las maneras de operar del Espíritu hace años a lo que hoy en día cada uno de nosotros tenemos que ir descubriendo. ¿De acuerdo? No podemos estar mirando atrás y estar diciendo, pues si fue así hace 100 años, así tiene que ser el día de hoy. No, porque hay diversidad de operaciones. Es decir, el Espíritu Santo trabaja de distintas maneras para llevar el Evangelio y las buenas nuevas a toda criatura. ¿De acuerdo? Pero a cada uno, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, los dones, los ministerios, las operaciones, lo que ves de vida sobrenatural que es otorgado por el Espíritu Santo, es para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para que nos haga bien, para hacernos saber que Dios es verdadero, que es real, que no es un libro histórico la Biblia, que nos habla de hechos históricos que hay que creer en la historia y en su momento, pero que hoy en día sencillamente no podemos creer que sea lo mismo o estén vigentes. No, lo que aquí nos está enseñando la Escritura es que a cada uno de nosotros nos es manifestado el Espíritu para provecho. Cada ministerio, cada operación, cada don nos va a ir edificando, nos va a ir haciendo bien, nos va a ir dando un crecimiento espiritual, un mayor conocimiento de Dios. Continúa diciendo la Escritura, y aquí ya nos adentramos en el tema de los dones. ¿Cuáles son estos dones? ¿Qué es lo que podemos esperar que el Espíritu Santo administre a su pueblo? Y como nos podremos dar cuenta, lo que el Espíritu Santo administra a su pueblo es maravilloso y es la esencia de la vida cristiana, aunque pasen siglos. Aunque a través de los años las personas hayan cambiado, y si antes se usaba el sombrero, ¿no?, de copa en algunos lugares, hoy ya no se usa, y es decir, hay un cambio continuo de mover en el mundo, pero estos dones van a permanecer independientemente de la cultura, de la sociedad, de las circunstancias que estemos viviendo. Estos son dones que Dios otorga y el Espíritu Santo no cambia. Siempre nos va a llevar a que busquemos la gloria de Dios. El primer don, dice el versículo 8, porque a este es dada palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hoy en día hay muchos sabios, ¿sí? Hoy en día hay muchas personas que pueden estudiar de distintos temas, pueden a lo mejor estudiar distintas carreras, tienen distintos grados de estudios, títulos, etc. Hay gente que puede ser sabia, pero esta sabiduría a la que se refiere la Escritura es una sabiduría que proviene del Espíritu Santo. No es una sabiduría que pueda proveernos el mundo. No vamos a encontrar en los libros de filosofía, en las letras muertas, en las letras en el idioma hebreo, no vamos a encontrar la sabiduría que el Espíritu Santo nos va a proveer con su don. ¿De acuerdo? Aquí la pregunta es, ¿cómo lo podemos identificar, no? ¿Cómo le hacemos? La Escritura nos enseña que pidamos a Dios sabiduría, el cual da generosamente y sin reproches, pero pidámosla con fe. Bien, ¿cómo podemos diferenciar entre una sabiduría humana, una sabiduría que proviene a lo mejor de una buena intención, pero que no proviene del Espíritu, que no proviene de este don del Espíritu Santo, que es el espíritu de palabra de sabiduría? ¿Cómo poderlo identificar? Sí nos dice la Biblia cómo poderlo hacer. Si me acompañas a la carta que escribe Santiago en el Nuevo Testamento, Epístola de Santiago, en el capítulo número 3. Dice la Escritura, versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 3, versículos 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí vamos a hablar acerca de sabiduría, de una sabiduría que proviene de
el Espíritu Santo y vamos a contrastarla con una sabiduría que es la que el mundo está proveyendo hoy en día. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué importante es esto para poder entender cómo opera el don de sabiduría, cómo poder saber si lo tenemos o cómo pedirlo inclusive, ¿sí? Porque dice la Escritura que el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, pues se puede pedir a Dios y Él es generoso en dar sabiduría, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una persona que tiene el don de sabiduría tiene las siguientes características descritas aquí en la Escritura. Muestre por la buena conducta. Alguien que tiene el don de sabiduría es alguien que tiene buena conducta. Importante definir esto. Si tú ves a una persona que tiene una mala conducta, aunque tenga conocimientos y aunque tenga muchos proverbios aprendidos de memoria, no estás viendo el don del Espíritu. Estás viendo simplemente a alguien que aprendió proverbios chinos, proverbios hebreos, proverbios griegos, etc. La sabiduría o la persona que es sabia y entendida va a conducirse bien, tiene una buena conducta. Cuando el don proviene del Espíritu, va a provocar que esa persona se mantenga en una buena conducta, ¿sí? Entonces, la primera característica que vemos aquí, que tiene el don de sabiduría que provee el Espíritu Santo para su pueblo es, tiene buena conducta. Muestre por la buena conducta. Vamos a poderlo identificar porque tiene una buena conducta. Sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, es una persona que va a estar aplicándose, va a estar transmitiendo sabiduría, ¿sí? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué significa esta palabrita? Porque mucha gente dice que es sabia en su propia opinión, ¿sí? Pero la sabiduría que provee Dios es distinta. Es el poder tener la posibilidad de entender. Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido? Porque es la capacidad que el Espíritu Santo nos provee de entender su palabra, de entender los tiempos que estamos viviendo, de poder asimilar, discernir las cosas que están girando a nuestro alrededor y poder comprender qué tiempos estamos viviendo, de qué medios de gracia Dios nos está dotando para poder avanzar en las cosas del reino. Por ejemplo, este medio de comunicación es una capacidad que Dios ha brindado para transmitir el Evangelio, ¿sí? Y entonces aquel que tenga sabiduría va a saber aprovechar esta oportunidad que el Espíritu Santo está proveyendo para llevar el Evangelio a distintos lugares, entrar en tu hogar, en tu casa, estar ahí, que puedas estar escuchando la palabra de Dios. De tal manera que la palabra de sabiduría, el don de sabiduría que ofrece el Espíritu Santo, genera buena conducta, genera buenas obras y genera mansedumbre. Es decir, la palabra mansedumbre nos quiere referir a una persona que es sencilla, que a pesar de ser sabia, sabe o puede ayudar a los demás sin pedirle absolutamente nada. ¿De acuerdo? Una persona mansa es alguien que acepta la voluntad de Dios, que acepta lo que Dios le está dando a entender. Continúa diciendo la Escritura, y aquí aparece un contraste. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Nótese aquí la diferencia entre una buena conducta y una persona que tiene celos amargos y contienda en el corazón. Dice aquí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué pasa cuando alguien se siente amenazado, se siente
que están, decimos en México, que le están ganando el paso, ¿sí? Algo así como que el que se fue a la villa perdió su silla, ¿sí? Alguien que se siente amenazado, que se siente que le están, comiendo la comida a alguien más, ¿sí? Son proverbios o son dichos mexicanos, ¿no? Que lo que nos quiere tratar de transmitir es que si una persona se siente molesto o molesta, se enoja, se disgusta, le es amargo el hecho de que una persona, otro hermano, otra hermana, otro discípulo, vaya creciendo y vaya viendo el plan de Dios y vaya descubriendo el plan de Dios más rápidamente que él. Y en ese estado de celos amargos, ¿sí? Se enoja, empieza a hablar, empieza a decir, empieza a tratar de hacer quedar mal a esa persona. Ese ser humano, la sabiduría que tenga no proviene de lo alto. Entendamos, el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a una búsqueda continua de mayor santificación y mayor santidad. Y cuando el amor de Dios se derrama sobre el corazón del cristiano, lo que anhela esa persona es transformación en todo lo que le rodea, en sus hermanos, en sus hermanas, en la iglesia. Desea que la gente vaya avanzando, que la gente crezca en Cristo Jesús, no que se quede estancada, sino que avance. Pero si hay celos amargos, entonces esa persona está reprobada en cuanto a sabiduría. Esa sabiduría que puede tener una persona cuando se siente por debajo y señala y dice y torna y enfoca su molestia y su amargura hacia la persona o hacia ese ser humano que está avanzando por su buena conducta, está creciendo en el don de sabiduría, y hay celos amargos y contienda, esa sabiduría no proviene de lo alto. Dios no va a proveer una sabiduría que genere contienda. Las personas contenciosas no tienen sabiduría de Dios. Las personas contenciosas, las personas que están señalando, que entran en continuos debates y que están siempre con roces entre hermanos y demás, esas personas no tienen sabiduría de Dios. Lo que están recibiendo, lo que están viendo, no es sabiduría de Dios, sino una sabiduría terrenal. ¿Te acuerdas que cuando estábamos pequeños decíamos, no hombre, pues es que es bien inmaduro, mira cómo se pone porque otra persona sí pudo contestar en la clase? Y entonces el que es sabio, entre comillas, se enoja, se incomoda, se molesta, ¿sí? Aprendamos que la sabiduría que proviene de la tierra tiene celos, tiene contiendas, o sea, genera un ambiente ríspido, un ambiente complicado entre los discípulos, entre los hermanos. Por eso dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué fuertes palabras, pero nos están ayudando a definir lo que es la sabiduría que proviene del mundo, que proviene a lo mejor de emociones religiosas, pero que no proviene de Dios. Si un hermano tiene celos de ti, si una hermana tiene celos de que tú vayas creciendo, si un hermano o una hermana le incomoda que alguien le diga, oye, por favor, da tu testimonio, o le suelta en algún momento, oye, por favor, comparte en esta célula, comparte en el púlpito, etcétera. O sea, y a las personas les causa celos, eso significa que la sabiduría que esa persona que siente celos, porque no le están dando a él o a ella su lugar desde su punto de vista, la sabiduría que ha acumulado no proviene de lo alto. Porque la sabiduría que proviene de lo alto es muy distinta. Pero donde hay celos y contención, donde hay molestia, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Has visto cómo las personas que se supone son cristianas siguen en sus rollos después de semanas? O sea, a lo mejor le dijo el pastor a un hermano, ¿sabes qué? Tú no vas a tocar hoy la alabanza, que toque la alabanza a la hermana tal. Y entonces ese hermano se perturba, se molesta, se incomoda, se llena de celos, y de ahí los siguientes días o semanas se la vive incómodo,
por esa acción, por esa situación que tuvo que enfrentar. Esa persona se estaba envaneciendo. Estaba creciendo su ego, de tal manera que cuando Dios lo coloca fuera por una ocasión de la alabanza, entonces se generan celos amargos y contención. Y entonces ahí tienes al hermanito de la alabanza o la hermanita de la alabanza hablando mal o diciendo, mira cómo canta. No, pues si yo estoy mejor entonado que él. Mira nada más cómo le está regando. Ahí hay celos, hay contienda, ¿me explico? Se está contrastando con alguien que también Dios quiere ayudar y Dios quiere levantar. Es bien importante aprender esto, hermano, porque tus reacciones, tu actitud es así, es de alguien que siente celos porque el hermano está ayudando a tal persona o está ayudando a otra persona, o por qué si le dan despensas a aquella familia y a mí no, y empieza a haber celos y contiendas. Entonces la sabiduría que está operando ahí no proviene del Espíritu Santo, no es del don de la palabra de sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Cuando buscas nada más con los que sí concuerdas, ¿no? Ay, mejor me junto con estos sí me entienden, estos sí me ayudan, con ellos sí me siento más cómodo. Pues estás actuando justamente como la palabra de Dios nos dice que no debemos de actuar, ¿eh? Porque dice la Escritura que si debemos de amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe? Si buscamos hacerle bien a aquellos que nos ofenden, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe? Por lo tanto, cuando comienza a haber estas contiendas, estos celos, estas separaciones que luego hay, estas divisiones entre personas de que no, tú sí, y hay acepción de personas, y nosotros sí podemos orar porque lo demás no es oración, y esa sabiduría proviene de terrenal, para acabar rápido. No puede provenir de Dios, porque Dios lo que busca es que se crezca, que vayamos avanzando en la fe que nos es común. Versículo 17. Pero, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que ofrece el Espíritu Santo, el don de sabiduría, es primeramente, ¿qué dice? Pura. La primera característica que el Espíritu Santo nos quiere hacer notar cuando cuando hay sabiduría de parte de Dios, es que hay pureza en la intención, pureza de objetivos, pureza en el tratar de transmitir a la persona que está recibiendo esta sabiduría la posibilidad de acercarse más a Dios, de entrar en comunión con Dios. Por eso repito, imagínate el contraste. Por un lado hay celos, la sabiduría que proviene de la tierra, la carnal, y por el otro lado la que proviene del Espíritu tiene pureza, tiene una buena intención, un buen deseo, un buen anhelo. ¿Sí? Es primeramente pura. Toda sabiduría que proviene de Dios te va a santificar. Toda sabiduría que proviene de la tierra te va a aislar, te va a producir contienda y te va a generar en tu corazón perturbación. Ay, ¿por qué no invitaron al hermano tal? ¿Por qué no invitaron a la hermana tal? Y empieza a haber ahí perturbación, empieza a haber contienda en el corazón y empieza a haber una angustia, ¿sí? Y luego vas ahí con el pastor y le dices, oye hermano, ¿por qué no puede venir a orar mi familiar? ¿Por qué yo sí me invitó a orar y aquel no pudo venir? ¿Por qué hay diferencia? Eso genera perturbación. Esa sabiduría no proviene de Dios. Porque la sabiduría que proviene de Dios es primeramente pura. Va a generar pureza, no va a generar contienda y perturbación en el corazón de las personas. Pero la sabiduría que es de Dios, que es de lo alto, es primeramente pura. Después, pacífica. ¿Cuántas cosas no hemos visto y oído de personas a las que se les genera dolor, tristeza, amargura? La sabiduría de Dios es pura. El don del Espíritu genera pureza. El don del Espíritu genera paz.
es pacífica, no va a generar contiendas, no va a generar choques. Si una persona, si una agrupación asume tener y vivir las verdades de Cristo, no va a estar contendiendo con otros cristianos, no va a estar señalando a otros cristianos, no va a estar induciendo a otros cristianos a vente para acá, ¿sí? Porque la sabiduría que proviene de Dios es pura y es pacífica. Es pacífica. Aquellas ocasiones en las cuales las personas acuden a un templo o van a una organización y empiezan a hablar mal de las personas y empiezan a hablar mal del liderazgo, eso no es pacífico. Jesús no estaba haciendo eso. ¿Cuántas veces, y es una excelente pregunta, cuántas veces viste a Jesús que se sentó con sus discípulos a hablar mal de alguien? Aunque no lo siguiera, aunque lo rechazara, ¿cuántas veces ves que Jesús se sentó a escarnecer, a burlarse, a señalar a aquellos que no lo estaban siguiendo? Ni una sola vez. Por lo tanto, la sabiduría que proviene de lo alto, hermanos, es pura, es pacífica, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos dice la Escritura? Amable. Ay, la amabilidad. Que vuestra gentileza sea conocida por todos, dice también la Escritura. Hoy en día parece que hay personas, cristianos, predicadores, miembros de una iglesia, que cuanto más severos sean, se sienten más santos. No sé por qué razón tienen esta mentalidad. Pero aquí me dice que la sabiduría de Dios tiene un grado de amabilidad, o más bien es amable. No necesita estar gritoneando, no necesita estar señalando, siendo incisivo, siendo grosero, tratando mal a las personas. No. La sabiduría que proviene de Dios no es así. La sabiduría que proviene de Dios no hace acepción de personas. La sabiduría que proviene de Dios no genera un rechazo, genera amabilidad. Es pura, es pacífica, es amable. Pero hoy en día pareciera que mientras más severos es con otros seres humanos, más santos o puros asumen ser. ¿Sí? No, amados. La amabilidad es parte de la evidencia de la sabiduría que proviene de Dios. No se necesita estarle gritoneando a nadie. Si eres sabio, si eres sabia, no necesitas gritarle a nadie. No necesitas insultar o sobajar o menospreciar absolutamente a nadie. Porque el objetivo de Cristo es salvar, no es condenar. Sí. Es verdad, tiene que haber una convicción de pecado, y no se me vaya a malinterpretar. Tiene que haber una convicción de pecado, pero esa convicción de pecado no la provoca tu severidad, ni tus palabras ásperas, ni tu espada desenvainada. No, la provoca la amabilidad con la que tratas a las personas, la gentileza. El mundo está acostumbrado a estar golpeándose unos a otros. ¿Tú qué crees que va a producir en el corazón de alguien cuando se es amable con él o con ella? ¿Qué Dios le estás transmitiendo? Así que nuestros servicios, nuestros cultos, nuestra comunión tiene que estar por encima de los estándares del mundo. Espero que Dios te esté hablando y te esté bendiciendo. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura. Primeramente pura, después pacífica, después amable, luego benigna. Híjole, esta sabiduría sí es la de Dios. Es pura, es amable, es pacífica, es benigna. La palabra benigno quiere decir que piensa bien, que busca hacerle bien a las personas. ¿Cómo tratas a tu prójimo? Porque es muy fácil asumir que amamos a Dios, pero en la sabiduría de Dios nos enseña a tratar a nuestro prójimo. Y para tratar a nuestro prójimo
si estamos teniendo verdadera comunión con Dios y Dios está derramando su sabiduría con nosotros, entonces va a haber pureza, vamos a ser pacifistas, vamos a ser amables, vamos a ser benignos con las personas. ¿De acuerdo? Vamos a buscar su bien, no su mal. Hoy en día hay agrupaciones, hay personas que sentencian a muerte a otros seres humanos, que los desechan, que los tienen como rechazados, como menospreciados, como ajenos. No, tú no eres santo, tú no puedes estar aquí. ¿De dónde viene esta falsa sabiduría? De la terrenal, es diabólica. Sencillamente es diabólica, porque la sabiduría que proviene de Dios es pura, pacífica, amable, benigna. Dice la Escritura, llena de misericordia, es decir, de bondad, de actuar a favor de las personas con misericordia. La sabiduría de Dios no busca hacer sentir mal a las personas. La sabiduría de Dios busca que las personas encuentren la misericordia de Dios, que puedan reconciliarse con Dios, que puedan hacer las paces con Dios. Eso es lo que Dios trae consigo con el don de sabiduría, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios no quiere la incertidumbre, Dios no desea que se genere en el corazón de aquel que está recibiendo esta sabiduría y de quien escucha la sabiduría, no genera incertidumbre, no genera hipocresía. Miren, si las cosas se hacen bien, si las cosas se hacen con la sabiduría de Dios, no va a generar hipócritas, gente falsa. Pero si las cosas provienen de la tierra, de las formas y formatos humanos, lo que se va a producir es incertidumbre e hipocresía. Si alcanzamos a ver ambas partes, yo te invito de verdad a que estemos reflexionando y que estemos a la luz de las Escrituras comprendiendo esto. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecir tu alma, anhela estar junto a ti, quiere brindarte esta sabiduría, pero ¿estás dispuesto a recibirla? Esta es la sabiduría que viene con el don del Espíritu. Ese que acabamos de leer en 1 Corintios 12. Palabra de sabiduría. Versículo 18, y con esto termino. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, son personas que producen o que siembran paz en el corazón de otras personas. Lo que tú haces hoy a favor de un ser humano, a lo mejor no vas a ver hoy sus frutos, pero los vas a ver después si lo hiciste con la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Yo te invito a que cierres un instante tus ojos y podamos agradecerle a Dios su misericordia y su sabiduría, porque para siempre es su bondad. Gracias, Jesús, por ayudarnos a entender. Ahora comprendemos que hay muchas cosas que quizás no hicimos bien, que se hicieron con sabiduría terrenal. Te pido tu ayuda, Señor, para cada uno de los que vean este video, de mis hermanos que están conectados. Ayúdeles, Señor. Gracias, Padre eterno.